Seguimos leyendo Juan 15. Leemos todo el pasaje del 1 al 17. La palabra del Señor dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Muy bien, hermanas, hemos comentado acerca de lo que significa dar frutos, un poquito, acerca de a qué nos ha llamado el Señor en relación con dar frutos. Recuerden que dijimos que la idea que tenemos, porque nos sentimos a veces frustrados pensando, es que yo no soy un creyente fructífero, yo no doy frutos porque no soy un pastor o porque no estoy haciendo algo en la iglesia, y las personas creen que la única manera de dar frutos se cumple en el templo, en la congregación, en algo que pasa en la iglesia. Pero no, la realidad es que nuestro estilo de vida cotidiano es un terreno en el cual Dios nos ha llamado a dar frutos. Por lo tanto, dar frutos es algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. La otra cosa que tocamos fue el tema de ser limpios. El Señor Jesucristo hace énfasis en esto y es muy importante que lo tengamos presente. Quiero anotar una última cosa en relación con este punto de ser limpios. Hemos hablado una parte de una sesión y casi toda la sesión pasada sobre este aspecto de ser limpios. Pero quiero hacer énfasis en un solo aspecto en esto de ser limpios. Les voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Ustedes recuerdan cuando tuvieron bebés en casa que alguno de los bebés alguna vez se llevó un poco de popó a la boca? Eso pasa a veces.
Los niños llegan a hacer cosas como esas porque por curiosidad se meten la mano en el pañal y se la sacan y la mano está sucia y ellos no saben qué cosa es sucio. Y lo mismo pasa que si encuentran una talquera. Bueno, ahora ya no se usan las talqueras, pero en la época en que yo era niño, mi abuela tenía una talquera. Si un bebé encontraba una talquera, el bebé se entretenía y de pronto estaba muy calladito. Cuando usted iba a la recámara a ver qué hacía el bebé tan calladito, resulta que se había vaciado la talquera encima y parecía una cucaracha saliendo de un costal de harina. O lo mismo pasaba cuando el bebé descubría una crema y le robaba la crema a su mamá, o le abría la bolsa de mano a su mamá y encontraba los bilés y hacía desbarajuste y medio con los maquillajes y con el bilé de la mamá. A lo que voy es a esta manera de ejemplificar lo que significa ser limpios. Hermanos, cuando uno no es lo suficientemente maduro, uno no tiene conciencia de lo que es sucio y de lo que es limpio. No tiene uno conciencia de la diferencia entre sucio y limpio. ¿De qué estoy hablando? Un bebé no percibe lo que es no tener la comida colocada dentro de la boca y estar completamente embarrado de frijoles, de fideos, de espagueti, tener encima la sopa corriéndole por la camisa, o estar recién bañado, recién alistado, recién vestido, peinado, perfumado por su mamá y salir corriendo a un charco que está en el camino y brincar sobre de él y embarrarse completamente. Y el bebé no tiene conciencia de eso. El bebé se siente cómodo de todas maneras haciendo lo que libremente él quiere hacer y él cree que está bien. No tiene madurez para darse cuenta de lo que es estar limpio y sucio. No hay para él capacidad para distinguir entre una y otra cosa. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos permite cobrar conciencia de que estamos limpios o no? Nuestra madurez en Cristo. Nuestra certidumbre en Cristo. El saber qué es lo que honra a Cristo y lo que deshonra a Cristo. Lo que le agrada a Cristo y lo que no le agrada a Cristo. Miren, no es muy difícil. Una de las cosas que un hombre aprende cuando se relaciona con una chica por primera vez es qué es lo que a ella no le gusta que él haga cuando está con ella. ¿No es cierto? Así que si él va con su novia, va con su amiga especial y van por allí caminando y de pronto él se queda mirando algo que le llamó la atención por allí y recibe un codazo en las costillas, es una indicación de que ella no está contenta con lo que él está haciendo. Eso puede tomar un poco de tiempo aprenderlo. Algunos hombres llegan a tener 10 o 15 o 20 años de casados y nunca lo aprenden, pero otros pronto lo aprenden y ya saben que cuando están con su esposa deben ser cuidadosos de no andar mirando lo que no deben mirar. Es un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo un hombre es verdaderamente íntegro? No cuando aprende a cuidarse de los codazos de la esposa que lo está vigilando. Sí, es cuando un niño adquirió la conciencia de que no se debe de echar la talquera encima. Cuando un niño adquiere la conciencia de que no se come la popó. Cuando un niño adquiere la conciencia plena de que no se tocan los maquillajes de la mamá y no se los pone y no se embarran las paredes con lápices labiales y crayones. Cuando madura. Cuando cobra conciencia de que eso no se hace porque eso implica suciedad. Eso es madurez. De la misma manera que un niño madura, nosotros maduramos en nuestra manera, en nuestro proceso, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo del yo interior para vivir de una manera que agrada a Cristo, que honre a Jesús. Lo que más anhelamos tener en la vida es la aprobación de Dios. Ser gratos a Dios. Yo recuerdo que cuando un niño regresaba feliz de la escuela, en la época en que yo fui a la primaria, era porque traía en su cuaderno unos rayones que las maestras les hacían. Era un rayón, uno no sabía realmente lo que significaba eso, pero para uno llevar un rayón de esos de la maestra era una cosa maravillosa. Ya estaba uno feliz porque la maestra le había puesto allí su palomita de que lo que hizo estaba bien. Y lo celebraba uno, era uno un niño satisfecho. Nosotros vivimos para tener la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios
es un certificado de integridad. Todo está bien en mi vida. Dios se agrada de mí. Todo está en orden, todo está en su lugar. No hay nada pendiente. Ahora, pasando de este punto a lo que sigue, estamos hablando de limpieza. Estamos hablando de vivir una vida limpia a los ojos de Dios. Bien, lo que sigue, lo que tenemos que entender y asumir en relación con esto de ser limpios es que eso no sucede si estamos separados de Cristo. Por eso lo que Jesús dice enseguida en el versículo 4 es: permaneced en mí y yo en vosotros. Estamos leyendo la versión 60. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La Nueva Versión Internacional dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amados hermanas, parte de nuestra vida fructífera es una vida que muestra obras, que da evidencias de integridad, anhelo de obedecer a Dios. El apóstol Pablo los llama frutos de arrepentimiento, testimonio de que verdaderamente soy convertido a Jesucristo. Pero eso no puede suceder si yo no permanezco en Cristo. Una rama de la vid desgajada de la vid no dará frutos. Yo necesito permanecer unido a Cristo para que yo pueda vivir una vida fructífera que agrade y que honre a Dios. Una vida que me bendiga, una vida que me llene de gozo, el gozo de la felicidad de la salvación, la dicha de la salvación, el privilegio de la salvación. Entonces, ahondemos en esto. Permanezcan en mí significa perseverar. Una de las doctrinas más importantes de la teología reformada, la teología de la Iglesia presbiteriana, es la doctrina de la perseverancia de los santos. Los fieles en Jesucristo, los creyentes convertidos a Jesucristo, no perseveramos por nuestras propias fuerzas. Por favor, grabémonos esto. No perseveramos, no permanecemos en Cristo por nuestro propio esfuerzo. Permanecemos en Cristo por la gracia de Dios. Dios nos sustenta y nos alienta, nos fortalece, nos afirma para que permanezcamos y perseveremos en Él. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando mamás, sus niños eran pequeños, ¿no les sucedió alguna vez que uno de sus niños quería cruzar la calle solo sin que ustedes lo tomaran de la mano? ¿No les sucedió que alguno de ellos quería soltarse e irse corriendo por delante de ustedes en un lugar público y ustedes el corazón se les sobrecogía del miedo diciendo: ¿qué va a pasar con mi niño si lo suelto? ¿A dónde va a ir a dar? Le puede suceder algo. Y esa aprensión de la madre se reflejaba en apretar la mano del niño, y a veces los niños se colgaban de la mano de la mamá: suéltame, suéltame, suéltame. Nosotros en ocasiones somos así de inmaduros en nuestro trato con Dios. Dios está sujetándonos y diciéndonos: no te puedo soltar porque va a pasar algo. No quiero que te sueltes de mi mano. Y nosotros, hermanos, insistimos en soltarnos de la mano del Señor porque queremos caminar a nuestra aventura, según nuestra opinión, de acuerdo con nuestro entendimiento. Queremos descubrir cosas nuevas, queremos caminar solos sin que nadie nos diga qué hacer, y ese pensamiento, esa concepción que tenemos de ser libres nos engaña. Es demasiado seductor, demasiado seductor.
justo antes de comenzar esta conversación con ustedes, terminé una conferencia con jóvenes de la Unión Nacional de Esfuerzo Cristiano. Y yo estaba platicando con ellos acerca de qué difícil es para los chicos hoy día permanecer solos. Pareciera que es imposible estar sin un novio o novia o andando con alguien o sin pareja, como acostumbran decirlo ahora. No tienen la capacidad de permanecer por un tiempo solos. Y esa incapacidad para estar solos significa un rasgo de inmadurez. Es una inmadurez, no tener la capacidad. Terminan una relación y ni bien están terminando una relación cuando ya están enganchados en otra y en la que sigue. Y cuando terminan una relación así, lastimados como están, con el corazón roto, decepcionados y llorando y heridos, next, el que sigue. No entienden que necesitan sanar antes de conectar de nuevo. Nosotros quisiéramos caminar a veces sin ataduras y eso nos lleva a actuar con necedad, con rebeldía. Eso nos lleva a actuar con obcecación. Y Dios va a corregirnos. Parte de la limpieza en nuestra vida, parte del trato al que Dios nos ha llamado implica la disciplina de la cual el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 15. Mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Leamos detrás de esas palabras en Juan capítulo 15 versículos 1 y 2, leamos disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Dios está tratando conmigo. Dios está cortando las ramas que no están llevando frutos. Dios quiere que yo sea fructífero. Y para eso me corrige. Para eso me endereza. Para eso me bendice. ¿Saben, hermanos? Todos los labradores, todos los campesinos, todo aquel que cultiva una huerta, tiene una clara idea, una idea precisa de cuándo es el tiempo de la poda en la huerta. Cuándo hay que cortar las ramas, cuándo hay que fumigar, cuándo hay que quitar las ramas enfermas, cuándo hay que provocar. Porque la poda, el momento en el cual el agricultor viene con el machete, con la sierra en la mano y comienza a trozar los troncos y hacer pedazos de las ramas que están más en el extremo, y es el tiempo en que parece que deja pelona a la planta completamente desramada. Y uno dice, ¿qué hizo? Se va a morir. Y en realidad lo único que está haciendo es provocar que la planta invierta toda su capacidad para generar frutos en desarrollarse, en crecer y crear ramas sanas, nuevas ramas que se cargarán de frutos y serán mucho más productivas. Será un esfuerzo muy gratificante para el agricultor ver la manera en que después de haber podado su huerta, su fructificación se multiplica. Dios es sabio, Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Así que una de las primeras lecciones que entiende un niño después de haberse embarrado de la talquera de la mamá o haber desbaratado los bilés de la mamá o el maquillaje que encontró por ahí mientras estaba calladito y se quedó todo embarrado. Una de las primeras lecciones es las cosas que no se tocan, las cosas que no se hacen. Y mamá a lo mejor tendrá que repetirlo varias veces antes de que el niño termine de registrarlo. Dios está tratando con nosotros y nos está disciplinando por gracia, mientras que su Espíritu Santo habla a nuestro interior y nos está diciendo, adelante, yo te amo, yo tengo cuidado de ti, no estás luchando solo, el Señor está contigo. Yo sostengo tu mano, te acompañaré todo el trecho, no caminarás solo, estarás todo el trecho y estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Ese es el Señor hablándonos con amor y con misericordia. Dios nos habla porque tiene gracia para con nosotros. Dicho de otra manera, hermanas, le importamos a Dios. Le importamos y el trato con nosotros para el Señor es significativo, es trascendente, es determinante. Dios tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Así que gocémonos en esto, alegrémonos, démosle gracias a Dios por la manera maravillosa, fiel en que trata con nosotros, por la manera providencial. Hermanas, nadie nos conoce mejor que Dios. Nadie sabe cuáles son nuestras debilidades mejor que Dios. Nadie sabe en dónde tiene más trabajo en moldear y pulir la persona que yo soy mejor que Dios. Porque Dios discierne en mi interior. Así que esto es el llamado de Jesús. Nuestro estudio de esta noche tiene este énfasis: permanezcan en mí. Quiero concluir hoy dando dos claves fundamentales de lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Permanecer en Cristo significa no apartarnos de su palabra. Vayamos a la palabra recurrentemente, refugiémonos en la palabra, hallemos soporte en la palabra, hallemos socorro en la palabra de Dios. Hallemos sustento, alimento, nutrimento, fortaleza, consuelo, aliento en la palabra de Dios. Hallemos corrección y no la menospreciemos en la palabra de Dios. Vayamos a la palabra. El primero de los dos grandes soportes en nuestra vida, en permanecer en Cristo, es la palabra de Dios. Y el segundo gran soporte en nuestra vida, en permanecer en Cristo, es la oración. Amadas hermanas, yo no sé cuánto tiempo pasan orando. Mi manera más recomendable de orar es: dejen de creer que la oración es algo ceremonioso que sucede en el templo y acerca de lo cual ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos y fórmulas para poder hacer una oración. Y manténganse en oración desde que despiertan hasta que se van a dormir, porque constantemente están invocando al Señor sobre sus vidas. Hagan una oración perseverante, permanente, constante a lo largo del día, desde que amanece hasta que anochece. Manténganse en esa comunión ininterrumpida con Dios. Es la mejor manera de orar. No la oración que inicia y termina. Eso es hermoso. Qué bueno que podamos hacerlo, pero eso es para cierta ocasión. La oración de todos los días, la oración que va finalmente a sostenernos, es la oración que comienza cuando despertamos y termina cuando vamos a la cama a descansar. Mantengámonos en esa oración ininterrumpida a lo largo del día. Estamos en comunión con el Señor. No importa lo que estemos haciendo. No importa las cosas en las cuales tengamos que ocuparnos. Mientras tú mantienes esta actitud de oración perseverante a lo largo del día, tú sentirás la manera en la cual esta actitud de oración limita tu forma de anhelar una libertad de caminar sin Cristo, porque estás permaneciendo en Cristo. Estás tomado de la mano del Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Estas dos son las grandes vías como una locomotora caminará. La locomotora de nuestra vida cristiana podrá desarrollar un mayor empuje, arrastrar mayor peso, desarrollar una mayor potencia cuando camina sobre estos dos rieles determinantes, que son: permanecer en Cristo es estar asidos de la palabra de vida y en la constante oración.